¿Me escuchan? Muy buenos días. ¿Qué tal los ánimos hoy? Ahí, por ahí dicen, ahí. Bien. Como dice Oscar, quitando lo malo, bien. Es un buen dicho, ¿no? Bien, quisiera compartirles con ustedes, bueno, primero felicitarles a las mamás, felicitarnos a las mamás que bueno, Dios nos ha dado esa oportunidad de poder engendrar biológicamente, ¿no? También felicitar a aquellas mamás que espiritualmente engendran. Yo personalmente le dije, con los 2 bombazos míos, yo le dije a Dios, no quiero engendrar más. De ahora en adelante, engendrar hijos espirituales. Yo creo que es hasta mejor. Así que creo que es lo mismo, porque hay que mantener, corregir y pendiente, igual como un niño. Así que les doy las felicidades a todas aquellas mamás, independientemente de lo que sean, biológico o espiritual. Y bueno, también a aquellos que nos están viendo por internet, que están pendientes de, no sé si Lina tendrá la oportunidad de estarnos viendo allá en Londres. Sé que Teo nos está, siempre lo vea fuera de tiempo, pero también lo ve, bueno, muchos que nos están viendo y aquellos inclusive que ni siquiera pasan por nuestra mente. Entonces a ellos también pues darles la bienvenida y extenderles también nuestras felicitaciones desde aquí. Bien, hoy domingo 4 de mayo, no hay mejor mensaje que el de animarlos. Así que hoy voy a darles un mensaje de ánimo. Y me van a decir, amén, qué bueno, ¿no? Aunque tengo que exhortarles a animar, para que se animen, amén. Quisiera que leyeran, que estuvieran allí y que buscaran en sus libros, en su Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Y yo sé que han estado mucho tiempo sentados y por eso vamos a levantarnos para, no solamente para estirarnos, sino también como respeto a la voz de Dios. Cuando lo tengan, Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 4. Si lo tienen, por favor. Todos lo tienen ya. Vale. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Dios, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder ser un canal tuyo, Señor. Simplemente es por tu misericordia, por tu amor, en la cual yo hoy puedo hacerme un canal tuyo. Tú conoces lo íntimo de mi corazón, conoces lo íntimo del interior de mis hermanos, y yo te ruego, Señor, que nos dejes esa palabra que nos anime. No importa qué tan extenso o corto que pueda ser el mensaje, simplemente una palabra tuya, Señor, puede transformar nuestras vidas. Así que te rogamos, Señor, que no solamente nos des esa palabra, sino que también nos des ese querer y ese hacer para poderla poner en práctica en cada una de las situaciones o circunstancias o pruebas en las cuales estemos o vayamos a pasar. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, quien ha hecho posible todas las cosas conforme a su voluntad. Amén. Pueden sentarse. Bien, allí Santiago pues nos está dando una clase, pero magistral, de lo que es el gozo, cómo mantener el gozo en las diversas pruebas. Y quiero que ustedes coloquen su idea central, o sea, el mensaje central que Dios quiere para sus vidas es que podamos mantener el gozo y el ánimo
en medio de todas las pruebas, y así como dice allí Santiago, a fin de obtener la paciencia. Lo he titulado ánimo, ánimo, no hay más. Así lo he titulado. No puedo ponerle gozo en medio de las tribulaciones, gozo manteniendo bueno, eso hice de muchos versículos. Pero hoy se ha decidido en este momento que simplemente es ánimo, no hay otro, no hay por dónde agarrar. El objetivo principal que lleva el sermón y que yo quiero provocar en ustedes es que sepamos cómo mantener ese gozo, cómo mantener ese ánimo, cómo mantener esa paz y esa paciencia en medio de la prueba. Y vengan las que vengan o estemos en las que estemos. Dios, en realidad yo no lo estoy diciendo por personas concretas que quizás tuve que ahondar en esta semana, no. Olvídense de los que en algún momento de esta semana tuve que darle ánimo o tuve que darle una palabra de gozo. Lo hice porque conforme a estas personas que tuve que encontrarme y darle ánimo, aún inclusive cuando yo ni siquiera tenía ánimo, también otras diversas, ¿no? que a mi alrededor sucedieron. Mi hermana acaba de llegar de Estados Unidos, o sea, yo no, bueno, tengo que decir, ¿no? Somos 4 y una vive en Estados Unidos, otra vive en Dinamarca, mi hermano vive en Venezuela y yo estoy aquí. Es como que si hubiesen agarrado 1 kilo de arroz y lo hubiesen dejado esparcir, y así hemos sido regados nosotros, ¿no? Y por 11 años creo que tengo sin poder tocar a mi hermana, ¿no? Y bueno, mi hermana acaba de llegar de Estados Unidos destrozada, ¿no? Quizás lo que ella dice, tengo el gozo y la alegría de poder haber compartido con ella, pero siento ese dolor. Eso sucedió el lunes y esta palabra Dios me la dio el lunes. Fue poquito a poquito me la fue dando, y yo quiero compartir con ustedes esto porque yo lo único que le dije a ella fue lo que Dios me dio. Y de lo que Dios me dio, eso quiero compartir con ustedes. Yo le dije, mantengamos el ánimo, poniendo mi gozo en la esperanza de que no importando que nunca nos vamos a ver aquí, lo importante es que nos podamos ver por toda la eternidad. Así que eso me llena de gozo, y yo sé que en medio de la prueba estoy convencida de que podemos mantenerlo. En ese mismo ámbito, porque quiero que estén concentrados en que no es que yo estoy hablando a personas concretas. Yo estoy aquí porque soy un canal en la cual Dios quiere hablar a sus vidas. Lo ha hecho conmigo, lo hizo con mi hermano, 2 palabras, mantengamos el ánimo. Y ya ella dijo, descanso, o sea, en una sola me dijo, tengo calma y tengo paz. Así que, y no fui yo, fue la palabra de Dios. Es cierto que a lo largo de nuestras vidas, esto tiene que ver hasta de los niños, los jóvenes, los adultos, a lo largo de nuestras vidas pensamos que el problema mayor son las pruebas. Pensamos que los problemas en nuestras vidas, todo rueda o todo tiene que ver con las pruebas. Sea cual sea nuestra edad, siempre, y sea cual sea el problema. Yo sé que para los niños el mayor problema en estos momentos es cuando ellos van a un examen, el estudiar, el obedecer. Esas son pruebas para ellos. Y pues ya cuando van a ser siendo adultos, esas pruebas a ellos pues les ayudan, porque cuando son adultos van a tener que enfrentar otras pruebas, y quizás aún mayores, como es la enfermedad, una situación económica extrema, la muerte de un ser querido, una separación, un divorcio.
Son pruebas que siempre van a estar allí. E inclusive si no las buscamos, hasta los problemas sociales y políticos nos pueden afectar. Ahora, yo quisiera decirles que si no sabemos cómo enfrentarlas, podemos sufrir. Y no solamente poder sufrir nosotros, sino que también hacemos sufrir a nuestro alrededor. El día miércoles mi tía, por parte de mi papá, saben que mi papá es colombiano y mi mamá venezolana, ella estaba afectada de su corazón y han hecho, bueno, saben los problemas políticos que ahorita hay en Venezuela, y han hecho una protesta, no sé cómo es que le tienen el nombre, pero que es bastante brutal, y la han hecho cerca de su casa. Ella vive en San Cristóbal, que es frontera con Colombia, y allí es donde está el peor daño que hay ahorita en Venezuela, la peor resistencia que hay. Y en una de esas, pues, fue cerca de su casa y ella no supo cómo enfrentar esa situación. Y el día miércoles mi mamá me llamó y me dijo que había muerto. En realidad es importante entender cómo podemos enfrentar las pruebas, porque si no sabemos, no solamente entiendo de que mi tía murió, sufrió, pero ahora están sufriendo. En verdad vamos a morir de cualquier cosa, pero tenemos que saber cómo enfrentarla. La pregunta es, ¿cómo puedo tener gozo? ¿Verdad? Porque aquí Santiago nos dice que nos exhorta a que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. O sea, él nos está diciendo cuando estés en la prueba, mantén el gozo. Cuando estés en la prueba, mantén el ánimo. Pero se preguntarán, ¿y cómo puedo hacerlo? Porque parece disonante. Es como que, o sea, ¿cómo? Si lo normal es que vamos a perder la fe. Lo normal es que nos desborde la impaciencia. Lo normal es que cuando estamos en medio de la prueba, es que ni siquiera podamos mantener la paz. Y eso es peor cuando la situación se empeora. Y es aún peor cuando la situación se extiende en el tiempo. ¿Cómo puedo mantener el ánimo en medio de la prueba? Si lo normal es que sienta tristeza, si lo normal es que sienta angustia, y quizás hasta sienta envidia por aquello que les va mejor que yo. Estas son cosas naturales cuando estamos en medio de la prueba. Lo peor es que si el pronóstico no pinta bien, y si el pronóstico dice que más bien lo que va a venir son huracanes, el ánimo se fue. Y cuando esa situación se hace de que no depende de mí, porque si estuviera en mis manos lo cambiaría, pero no depende de mí, depende de las situaciones externas, nos volveríamos hasta locos. Yo recuerdo un día que yo estaba en extremo angustia y yo le dije a Dios, primero, o cambias la situación, o segundo, o me vuelvo loca. Yo creo que Dios dijo, sí, pues el pronóstico se puso peor. Entendí, y sinceramente hoy les digo que estoy convencida de que nada tiene que ver con las emociones. Nada tenía que ver con lo que yo sentía. Nada tiene que ver con el problema en sí. Veíamos el jueves que todo nos es lícito. Nos es lícito que nos entristezcamos, nos es lícito que lloremos, nos es lícito que sintamos dolor. Es lícito, ¿verdad? O sea, está permitido.
Ahora, lo que no nos edifica, lo que no nos conviene y lo que no está bien es que vivamos de esa manera, angustiados, desesperados, amargados, enfadados. Y parecemos una olla de presión. ¿Sabes, no? Yo utilizo la olla de presión, pero a por todas, siempre. Estamos en el fuego, en la prueba, y de repente explota. Lo volvemos a poner y vuelve a explotar. Pero nunca se nos ha venido a la cabeza cómo podemos hacer para quitar la tapa. Tan fácil, ¿verdad? A veces yo he visto a personas que ponen la olla en el grifo para que rápido en la vida espiritual no es así. Yo les decía que tampoco tenía que ver con la prueba o con el problema en sí, porque para lo que para ti es problema, para mí no lo es, o viceversa. Lo que para mí es problema, para ti no lo es. Yo, mi problema, uno de los tantos problemas o pruebas que tengo son mis hijos, la crianza de los hijos. ¡Bah! Eso para mí es una prueba grandísima. Y muchas personas me dicen, pero es que tú tienes pruebas pequeñas, niños pequeños, pruebas pequeñas, deja que crezcan. Tú vas a saber qué son pruebas. Y después llega otra persona y dice, para ti es prueba tenerlos porque están grandes. Mi problema es que no están, porque se murió, porque están ausentes. Y porque esa prueba está en mi vida, para toda mi vida está esa ausencia, esa prueba. Entonces tú dices, el problema no es la prueba, el problema no tiene que ver con las emociones. Estoy convencida que nada tiene que ver con eso. Recuerdo que cuando fuimos a despedir a Karen, ahí mismo Melissa me contaba que se dieron cuenta de que una de sus amigas había muerto. Y entonces yo decía, no, la dicotomía, ¿no? Hoy estamos tristes porque, bueno, como yo poniéndome como Carmen, ¿no? Estoy triste porque mi hija se va. Pero es que hay otras mamás que están despidiendo a sus hijos para siempre. Es el problema. Es el problema lo que nos debe angustiar. Es el problema lo que nos debe desesperar. Es la prueba lo que nos debe desesperar. Estoy convencida que no. La prueba es por lo que yo siento. Estoy pasando, la estoy sufriendo, estoy soportando. Ese no es el problema, ni es la prueba. Ni es lo uno, ni es lo otro. Quiero decirles que nada tiene que ver, sino que lo que tiene que ver es como en la manera de cómo enfrentamos la prueba. Ese sí es el área. Hay quienes dicen, y casualmente que me lo decían esta semana, una persona que jamás pensé que se iba a separar, una pareja y él eran mis ex jefes, tenían todo, y Miguel es testigo de eso. Él trabajó en esa mansión, porque no se puede decir que no era otra cosa, y trabajamos ahí. Tenían todo, tenían hijos, tenían dinero, tenían todo, una discoteca en su casa, piscina, todo, ascensor, todo lo que ustedes quieran imaginar, Audi, todo. Y hoy están enfrentando el divorcio. Esa persona me dice, se los voy a leer porque me lo envió así por WhatsApp,
La vida nos pone siempre a prueba. Pero yo quiero culminar esa frase diciendo que sí, la vida nos pone a prueba. Siempre nos va a poner a prueba. Pero de nosotros es la decisión de cómo los vamos a enfrentar. Santiago nos está diciendo que en medio de esa prueba tenemos que tener el ánimo. Dice allí que sabiendo que la prueba, allí mismo en ese versículo no voy a salir, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Cuál es la esperanza que tenemos después de pasar la prueba? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es ese fruto que vamos a obtener? Paciencia. Importantísimo. A veces yo creo que con lo que yo pasé con Samuel, soy demasiado pasota con mis hijos con las enfermedades. Porque es que me lo vi tan extremo. Entiendo cuál es el extremo de una enfermedad en un niño. Que a veces no lo veo y me tienen que decir, Katia, hay que llevarlo al médico. Ah, vale. Porque no me pasa por aquí. Pero ¿saben por qué? Por la paciencia. Yo jamás pensé, le doy gracias a Albita porque siempre estaba detrás de mí, jamás pensé, yo pensé que yo tenía una niña llorona, es llorona, pero es que era una pasada, día, noche y día. Pero yo 3 meses me la aguanté, pero nunca me pasó por aquí llevarlo al médico, es que ya no soporto más. Y era que tenía un problema de reflujo. 3 meses esa niña llora y llora y llora y llora. Entonces, sencillamente, la prueba lo que nos va a dar es paciencia. Y en eso es que quiero que pongan. En la paciencia y en el gozo. Yo no puedo decirles a los demás que tienen, o a ustedes, qué tienen que hacer con la prueba, sin antes no lo han enfrentado. O sea, ustedes no pueden ir a decirle a una persona, venga por aquí que yo le voy a decir a usted cómo es tener paciencia y cómo es mantener el gozo en medio de la prueba, si antes no la he pasado. Le puedo dar unas palmaditas en la espalda, ay hermano, yo voy a orar por usted. Uf, qué gran prueba. Le ponemos hasta el tono y podemos poner una carita así y todo. Pero si tú no lo has enfrentado, nunca le vas a poder decir. Así que yo quisiera que aquellos que se quieren hacer canales de gozo y paz en medio de la prueba, tienen que enfrentarlo con el mejor de los ánimos y con el mejor de los gozos. Con esto no quiero decir que debo pasar por un cáncer para decirle a una persona que tiene cáncer cómo enfrentarlo, ¿verdad? Sino que cada quien, según la prueba que tiene, la va a ministrar a otros. Es decir, según Dios le ha dado, conforme a eso, van a poder ministrar a otros. Yo quiero compartirles qué es el gozo. No sé quiénes saben aquí que me pueden decir qué es el gozo. Alegría, pero en sí el gozo es una emoción, ¿verdad? Que nos da alegría, que nos da felicidad, que nos regocijamos, que nos da deleite. Por otro lado tenemos la paciencia. ¿Saben qué es la paciencia? A veces ni siquiera la podemos decir en concepto. La entendemos porque siempre nos dicen, hay que tener paciencia. Dice que nada tiene que ver con una emoción. Hay que identificarla. No es una emoción. No es algo que se sienta. Tiene que ver con una cualidad. Es una cualidad de no rendirse ante las circunstancias ni caer ante la prueba. Está asociado con la esperanza. Cuando uno dice no desesperes, es lo mismo que decir no tengas impaciencia.
Tiene que ver con ser constantes y no inconstantes, perseverantes, soportando, sufriendo, contenerse. Tiene que ver con eso la paciencia. Ustedes saben cuando le decimos al niño en la cola de un hinchable de estos que son para saltar, y el niño tiene uno le dice, mira, tú tienes que esperar. La frase de Samuel es, en la vida hay que esperar, y mejor que lo aprendas ahora. Tienes que tener paciencia. El niño puede tener paciencia cuando tiene un niño delante, cuando tiene 2, aún inclusive cuando tiene 3. Pero si la cola es de 10, ya el niño está, mami, impaciente ahí. Pero saben que cuando ese niño llega, es mi turno, sí. Y cuando está saltando allí, el gozo se le ve nada más en saltar. Y te irradia ese gozo de tal manera que tú lo estás viendo y estás ahí. ¿Verdad que sí? La segunda vez el niño va a tener un poco más de paciencia. Y ya después llegan a cierta edad, de las cuales ya ustedes no tienen que decir, hay que tener paciencia, pero paciencia, mira, ya no tienes que decirle nada, porque ya él sabe lo que tiene que hacer. Hay que esperar. Lo que pasa es que tenemos una cultura y una sociedad que nos ha hecho la vida tan fácil y tan cómoda, en la cual nos ha hecho impacientes. Yo veo la diferencia entre Samuel y Victoria, porque Samuel, yo siempre tengo el tete listo para que cuando haga así desde pequeñito, pero por mi beneficio, para que no tenerlo que estar. Con Victoria no va a suceder lo mismo. Con Victoria ella llora, se despierta, tiene que llorar, tiene que esperar, porque yo no me voy a calar lo mismo. Me sucedió con 1, con 2, ¿no? Entonces, ¿qué es el tete? No, es la paciencia, es la falta de paciencia. Pero bien, también eso lo teníamos que conceptualizarlo. El gozo por un lado, la paciencia por un lado, pero ¿qué dice la Biblia del gozo y de la paciencia? No como concepto, sino ya como, les voy a compartir Gálatas 5, 22 al 23, y sé que lo saben muchos de memoria. No lo escuché. Gálatas 5, 22 al 23. Los que están haciendo el discipulado ya lo debieron ver. ¿Qué es? Que me dijeron por aquí. Son los frutos del Espíritu. Dice, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz y, paciencia y benignidad, bondad. O sea que la Biblia nos dice que no solamente, para poderlo entender nosotros, uno es una emoción, otro es una cualidad, pero la Biblia nos dice que son un fruto del Espíritu. Por tanto, separados de Él, sin el Espíritu, sin andar en el Espíritu, no vamos a tener ni gozo ni paciencia. Ahora, ya podemos conceptualizar hasta bíblicamente qué era lo que es el gozo, el paz, la paciencia, y entendemos que son un fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo puedo mantener este ánimo? ¿Cómo? Se impacientó, ¿verdad? Aymara perdió la paciencia, perdió el gozo, se desanimó. La pregunta es esa: ¿cómo puedo mantener este ánimo? Y yo quiero compartirles con ustedes porque sencillamente me ha funcionado a mí y yo sé que les va a funcionar a ustedes. Lo primero que tengo que compartirles es que primero tienen que reconocer y aceptar.
¿De dónde viene ese desánimo? Primero tienen que reconocer y aceptar de dónde viene esa tristeza. Primero tienen que reconocer y aceptar de dónde viene esa angustia, esa impaciencia, ese enojo, ese dolor que estamos experimentando. Yo les digo, no tengan temor a experimentarlo y sean valientes al aceptarlo. Muchos creen que la valentía está en ocultarlo. Es precisamente todo lo contrario. La valentía está en reconocerlo, aceptarlo y enfrentarlo. Yo sé que han visto cuando uno les pregunta, ¿cómo estás? Y está hecho polvo. ¿Y cómo contestan? Estoy bien. O yo puedo decir en mi caso, con Victoria. Pero porque tengo una hija que se llama Victoria, no porque en realidad estoy así. Porque se creen que la valentía tiene que ver en soportar y ocultar que yo no estoy pasando nada. Lo primero que tienes que hacer es eso, reconocer, aceptar y enfrentar. Y eso tiene que ser así. Reconozco que estoy triste. Reconozco que siento dolor. Reconozco que estoy desesperada. Reconozco que estoy angustiada. Yo no veo nada de malo en eso. Y de hecho, el mismo Jesús lo reconoció. El mismo Jesús lo aceptó. Y el mismo Jesús lo tuvo que enfrentar. Quisiera que se fueran allí mismo a Mateo 26, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer la repartición del pan y del vino, precisamente porque vamos a recordar lo que Él hizo. Y yo quisiera que ustedes no fuera un domingo más de comunión. Dice allí en el libro de Mateo, el capítulo 26, del versículo 37 al 38, ¿lo tienen? Dice, y tomando, lo voy a leer desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ya saben en dónde estaba, ¿verdad? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué dice? En gran manera. Continúa diciendo, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él lo escondió. Él no reconoció. Y sabemos cuál fue el final. Tuvo que enfrentarlo. Si tengo ese ejemplo de el mismo Jesucristo. Anerly me comentaba que cuando a Jacob le dio esto del virus, cuando él estaba vomitando, dice que tuvo tanto esfuerzo que le salieron pintitas de rojas, que son vasos que se fueron dilatando de sangre. Imagínense la angustia del Señor Jesús, que no solamente se dilataron esos vasitos, sino que continúa diciendo, no sé si en esta porción, pero en el mismo acto, que su sudor era como gotas de sangre. Él no estaba ahí con un trapito, bueno, no sé, pero sencillamente los discípulos sí decían que en su rostro estaba cayendo gotas, como gotas de sangre, porque ellos lo vieron, porque fueron testigos de eso. La angustia de tal manera que estaba pasando, y no lo ocultó. ¿Por qué nosotros lo ocultamos?
Bien, eso es un punto, ¿no?, por el cual nosotros tenemos que tomar práctica. Les digo que eso tiene que ser así porque en cada actitud, en cada decisión, en cada emoción, tenemos que hacer estos tres en uno solo. Por eso no los dividí. Tenemos que reconocer, aceptar y enfrentar. Pero eso no lo vamos a poder hacer solo. Yo se los digo por experiencia propia, que no lo van a poder hacer solo. Y aquí el segundo punto y en el cual yo quiero llamar toda su atención. Dejen de ser cobardes, sean valientes, enfrenten, pero no lo hagan solo, porque debemos depender de Dios en todo momento. No hay otra cosa que hacer. Debemos depender de Dios en todo momento. Dice Romanos 15, 4 al 5, y se los voy a leer. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y continúa diciendo: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Qué está diciendo? El Dios de la paciencia. Que en Dios hay paciencia. Tenemos que depender de Él, tenemos que ir a Él. ¿A dónde más vamos a ir? No, nos vamos y vamos a ver a buscar la solución y vamos a que el doctor, a que el no sé qué. Primero que todo, tienen que depender de Dios. Y Él dirá si tienen que ir al doctor, si tienen que ir al banco, si tienen que hacer un préstamo, si tienen que X situación. En fin, no quiero ni siquiera mirar porque van a decir que nada. Pero bien, Colosenses 1:11 sigue diciendo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Alguien decía que debemos buscar el poder de Dios. Yo le dije, yo creo que debemos cambiar. Yo creo que debemos buscar al Dios de poder. Y esa persona me dijo: sí, es lógico lo que tú me estás diciendo, pero es que el poder de Dios nos transforma, por eso tenemos que ir. Ojo, es el Dios quien nos transforma. Yo soy la vid. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? El que permanece en mí. ¿Quieres mantener el gozo y la paciencia en medio de la prueba? Separados de Él nada podemos hacer. Depender de Dios en todo. Y bueno, lo hemos leído de que es un fruto y si lo queremos, tenemos que depender de Él. Cuando yo le pregunté a Dios cómo lo podía obtener, Él me lo dijo explícitamente. O sea, sobreabundando en los frutos del Espíritu, vas a poder mantener el ánimo, el gozo, la paciencia en medio de la prueba. Vas a mantener ese ánimo. Yo le dije a Dios, bueno, pero yo quisiera saber por dónde vienen los tiros, por lo menos para estar advertida. Y Él dijo: no es importante de dónde vienen, sino cómo los vas a enfrentar. Y yo le dije, es fácil decirlo, es difícil soportarlo. Lo que es cierto es que Él va a estar trabajando una vez más y va a aprovechar esa oportunidad para trabajar en nosotros. Así que ánimo. Y yo le dije: apiádate de mí. Así que yo quisiera, yo no tengo otro mensaje que darle, sino el que inicialmente quería
compartirles el de ánimo. Yo no sé la prueba que ustedes estén pasando, e inclusive quizás están ahorita pasando de bomba. Pero yo hoy quería darles este mensaje porque cuando la enfrenten, cuando la tengan, o inclusive durante, si la tienen ahora, yo quiero decirles ánimo. Santiago no puso esto por sí mismo. Él solamente fue un canal, como yo quiero ser un canal ahorita para ustedes. Ánimo, ánimo cuando estén en medio de la prueba. Ánimo. Hay alguien que puso gozo para poder enfrentar la prueba. Yo quisiera que ese sí lo buscaran y lo subrayaran. Este versículo a mí me ayuda muchísimo en medio de mis pruebas. Este versículo a mí me da un ánimo que no se imaginan. Este versículo a mí me da el gozo y la paciencia que yo necesito independientemente de las pruebas. Y es en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 2. Ese alguien se llama Jesús. Allí mismo en el libro capítulo 12, ya voy a terminar con esto, diciendo de que puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe, el cual por él, ¿qué dice? Gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué increíble! Él sabía lo que él iba a pasar, porque sabemos de que Dios es omnisciente. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él me amó. ¿Saben ese conocimiento? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crearme, ya Él sabía lo que yo iba a hacer y Él me amó. Y cuando Él estuvo aquí, hecho hombre, Él puso el gozo, su gozo, delante de Él para poder sufrir la cruz. ¿Ven que es diferente? Nosotros pasamos por nuestra cruz, por así diciéndolo, y no hay ni gozo, ni ánimo, ni paciencia, ni nada. O sea, nosotros tenemos que pasar para sentir. En cambio, Él no. Él primero sintió el gozo, y ese gozo le dio ánimo. No tenía que ver con la prueba, porque dice que hasta la muerte estaba angustiado. Su mente solamente estaba puesta en la prueba, estaba puesta en el gozo. Yo recuerdo estando yo en Las Palmas con Samuel y estaba angustiada porque tenía un dolor inmenso que comenzó desde que Andrés llegó y ya yo sentía que tenía fiebre. Yo no sabía por dónde tenía que explotar la situación, porque ellos decían que yo tenía que esperar hasta las 32 semanas y esa era la semana 28 apenas. Yo le decía, Señor, yo no sé ni cómo puedo esperar, pero yo no, ¿cómo voy a hacer yo para esperar hasta las 32 semanas con este increíble dolor? Porque ellos decían que eso no eran contracciones. Y Dios lo que me decía era, canta, Katia. Yo le dije, pero Dios mío, y ahora tú me mandas a cantar. Si yo lo que quiero es que me saquen este muchacho, o que me quites el dolor. Esa era, solamente estaba concentrada, Señor, quítame el dolor, Señor, quítame esto que yo estoy pasando, Señor, quítame. Estaba concentrada ¿en dónde? En la prueba. Cuando Dios me dijo, canta, Katia, ay, Dios mío, este Señor me está diciendo que cante. Usted me dice que cante, bueno, yo voy a cantar. Andrés, póngame allí. Yo me acuerdo ese coro, y de hecho nunca lo hemos cantado aquí, Venimos a la Fuente, se llama.
Y yo lo cantaba y lo cantaba. Y por un momento, no por un momento, eso fue todo el día. Quien fue el partero, el que ¿cómo es? El que prepara, no sé cómo lo llaman, para mí fue Dios. Canta, Katia, canta. Y yo cantaba y cantaba. ¿Qué es lo que hizo Dios? Me puso el gozo por encima de mi prueba. Yo sentí como cuando el salmista dice que Él hace como gacela mis pies por sobre las montañas. No, pero muchos queremos ir por la montaña y llegamos todos arrastrados y después, Dios, mira cómo está. Pero si Él quiere llevarte por encima de las montañas, hay que ser obediente, hay que depender. Yo no te puedo decir a ti qué es lo que tienes que hacer, cantar, pensar en otra cosa. Yo no te puedo decir porque yo no sé cuál es tu prueba. Pero si dependes de Dios, Él sí te va a decir correctamente. Me lo dijo a mí, te lo va a decir a ti. Y vas a mantener el gozo. No miren, no oculten, no engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo está? Estoy hecho polvo. Pero Dios me ha dado un... Bueno, no le tengo que decir lo que tienen que decir, porque hasta en eso dependemos de Dios. Y como estaba hablando, yo le dije que había ese alguien que así como Jesús estuvo angustiado, estuvo en gran manera angustiado, porque no se puede decir otra palabra. Y Él pudo enfrentar esa prueba. Hay alguien que reconoció, y ese Jesús reconoció y aceptó sentirse angustiado hasta la muerte, pero Él puso su vida misma enfrentando esa prueba. Ahora yo les quisiera preguntar, ¿no nos debería dar este conocimiento, alentar y animar para enfrentar con gozo nuestra prueba? Y ustedes dicen, sí, pero es que Él fue Dios. Sí, pero es que ese mismo espíritu que le dio ánimo a Él es el mismo que está en nosotros. Quisiera despedirme de ustedes con un último versículo diciendo: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo cual las pruebas van a ser, les digo, les voy a profetizar, si quieren decirle, le dije a Tata, no vengas el domingo. Las pruebas van a ser toda la vida. Lo voy a decir un poquito más alto. Las pruebas van a ser toda la vida. No lo dije más alto, ¿verdad? Pero igual resuenan. Van a ser toda la vida. Así que ojalá y sea hallada nuestra prueba, nuestro fruto en alabanza, gloria y honra cuando seamos manifestados con el Señor Jesucristo. Amén. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Sí. Pues nos habló Dios o no. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos específicamente a decirle a Dios que nos ayude a poner por obra estas cosas, a recordar, a meditar todo lo que Él nos ha dicho hoy,
Todos hemos pasado o pasaremos por pruebas, por dificultades, por momentos difíciles y necesitamos ese gozo, esa fortaleza que Dios solo puede dar. Amén. Vamos a cerrar los ojos. 2 o 3 personas que estén orando por la palabra de Dios, que sea viva, eficaz, que podamos poner en práctica lo que Dios nos ha dicho hoy y compartir esta palabra con otros. Amén. 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 Sí, Señor. Yo también quiero darte gracias, Señor, porque la palabra que nos has dado hoy a mí en particular ha sido de refrigerio. De igual manera, quiero rogar a Dios que nos ayude, no solo en la prueba que estamos pasando, sino en las que vienen de ahora en adelante, Señor. Amén. Tú has sido muy claro en este día, Señor. Y solo te rogamos humildemente que nos ayudes. No a refrescarnos, Señor, por lo que estamos pasando, sino en lo que vamos a hacer de aquí en adelante, Señor. Sigue tú llevando que toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Padre, especialmente yo quiero rogarte, Dios, ayuda a entender estas cosas, Señor. A mirar la profundidad de lo que tú nos has dicho hoy, Señor. Te necesitamos como este aire que podemos respirar, como la comunión que tenemos contigo. Te necesitamos, Dios, como las comidas diarias. Te necesitamos, Padre, para fortalecernos en ti, para animarnos, para consolarnos solo en ti, Dios. Porque como ha dicho Katia, separados de ti nada podemos hacer, Dios. Queremos darte gracias por este cuerpo y este pan que hoy celebramos, Señor. Como tú nos has dicho, este acto sagrado que tú nos dejaste, Señor, que nosotros participásemos también para recordarte en memoria de ti. No queremos hacerlo en memoria de los hombres, ni en memoria del pastor, en memoria de nadie. Solo en memoria de ti, Dios, como dice tu palabra. Así que yo les voy a rogar que sigan en pie. Cada primer domingo de mes celebramos la Santa Cena. Otros la llaman la Cena del Señor. Así cumplimos el mandamiento que el Señor Jesús nos dijo, que a través de este partimiento del pan y el vino y el beber del vino lo recordáramos a Él. No solo porque es un mandato de Dios, sino porque hay varias razones para hacerlo. Una de ellas es que nosotros, a través de estos símbolos, recordamos que Jesús se entregó por cada uno de nosotros en esa cruz. Se entregó en esa cruz con una muestra, no cualquier muerte, sino una muerte muy vergonzosa, la más vergonzosa que se pueda conocer del ser humano, fue la muerte de cruz. Recordamos también que Él derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Recordamos y damos gracias a ese sacrificio, porque gracias a Él, que esa cruz ahora la vemos vacía, resucitó al tercer día y nos dio una nueva oportunidad. Nos dio una nueva hoja, nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo libro, que si lo analizamos en profundidad es maravilloso. No recordamos esa muerte con tristeza, sino con gozo, porque resucitó, como les he dicho. Resucitó entre los muertos al tercer día, para darnos comunión con el Padre, comunión con los hermanos. Pero, siempre hay un pero para todo. Antes de tomar estos símbolos, este pan y este vino, yo quiero que nos tomemos un tiempo, unos minutos, para reflexionar, porque no podemos comer o tomar este vino y comer de este pan de cualquier manera. Debemos hacerlo conscientes de lo que estamos haciendo
Y a veces hay algo en nuestro interior, hay algo en nuestra mente, hay algo en nuestro corazón que no le agrada a Dios, o hay algo que hemos hecho que no es conforme a su voluntad. Y es necesario que Dios nos limpie de ese pecado, de esa maldad, de ese error que tuvimos. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que Él nos muestre, que Él nos revele si hay algo, si hay algún camino de perversidad, como dice su palabra, en nuestros corazones, que impide que esta copa y este vino, que es la copa del Señor, y este pan que simboliza su cuerpo, pueda ser tomado en paz, pueda ser tomado con gozo, pueda ser tomado de una manera respetuosa delante de su trono. Así que yo quiero rogarte, Padre, si hay algo en nuestras vidas que no te agrada, si hay algo en nuestro interior que no es conforme a tu voluntad, que te hemos fallado, que te hemos faltado el respeto, Dios, yo quiero que tú nos perdones, que tú nos limpies de todo mal, de todo, Señor, visible o invisible, oculto, en lo más profundo de nuestro ser, que tú conoces mejor que nadie nuestro ser. Haznos blancos como la nieve, Señor, y con tu sangre preciosa, que es como la grana, límpianos, Dios. Si hay algo con algún hermano o alguna hermana, Señor, que tengamos, si no está aquí el hermano, pon en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de ir hasta Él cuando salgamos de aquí, y pongámonos a paz con Él y contigo, Dios. Pero si ese hermano está aquí, ayúdanos a ir a Él y a pedir perdón y a arreglar las cuentas, porque es lo que tú quieres, Dios. Tomémonos unos minutos en silencio para meditar si hay algo en nosotros que no le agrada a Dios. Algo que hicimos, algo que estamos pensando hacer, que ya hemos pecado. Escudriña hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Porque de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin entender, sin comprender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que yo le voy a pedir al hermano Oscar, diácono de esta iglesia, a la hermana Estela, que pasen por aquí. Ellos van a orar por el pan y por el vino, símbolo del cuerpo y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por el perdón de nuestro pecado. Señor, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste, Señor, por nosotros. Gracias, oh Dios, por este pan que es símbolo del cuerpo que tú entregaste, por ocupar, Señor, nuestro lugar, porque éramos nosotros los que merecíamos estar allí, pero tu amor fue tan grande, Dios, que tú lo hiciste por nosotros. Te damos gracias por poder participar de esta Santa Cena, por poder tener comunión con nuestro Dios, contigo, Señor, y con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Señor, de igual forma yo te quiero agradecer por ese sacrificio, Padre, que no fue cualquier sacrificio. Te despojaste de tu gloria, Señor. No te aferraste a ellos, Señor, sino que fuiste obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Padre. Derramaste tu sangre
sangre preciosa, Señor, sangre del nuevo pacto, Padre de la gloria, sangre por la cual hoy tenemos entrada ante el trono celestial, Señor. Ayúdanos a entender la profundidad, la magnitud de ese sacrificio. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras los hermanos pasan a entregar el pan y el vino, quiero que lo retengan, todavía no lo tomen, y cuando los tengamos todos, lo tomamos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque un lugar de velo le es dado el cabello. En lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero en anunciaros estos que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cuando cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, ¿pues qué? ¿Os no tenéis casas en que coméis o bebáis? ¿Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. De manera que cualquiera que comiese el pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor también dice en su palabra que así todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado
tomó el pan y tomó también la copa. Y la copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y el pan que por vosotros es partido es símbolo de su cuerpo. Quiero darte gracias porque tú eres bueno, tú eres real. Yo quiero que tú nos bendigas, Señor. Si hay algo ahorita en nuestro interior que impide el fluir de tu amor, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Que se haga tu voluntad, Padre. Amén. Tal y como acabamos de leer, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Vamos a participar todos del pan con gratitud. Gracias, Dios. Gracias por esa muerte en esa cruz, Señor. Gracias, Padre. Sigue diciendo la palabra del Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que vamos a participar todos de esta copa, de este vino que representa la sangre del Señor vertida en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Amén. Participemos todos. Amén. Así que pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Mientras que la hermana Estela recoge las pequeñas copas, vamos a cantar este cántico una vez más en gratitud al Señor por ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en esa cruz. Gracias, gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, mi Señor Jesús, por resucitar de entre los muertos al tercer día. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por perdonar nuestros pecados diariamente, Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por la comunión que tenemos entre los hermanos. Gracias por esta iglesia. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu rescate. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por la predicación de esta mañana. Gracias por hablarnos, Dios. Gracias,
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias porque pudimos hacer todo lo que tú querías que hiciéramos, Dios. Gracias por este culto. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, no dejemos de darle gracias al Señor todos los días. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias porque partimos de aquí, pero no partimos de ti, Señor. No partimos de tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios, porque es viva y eficaz, es real. Gracias por hablarnos hoy, Dios. Gracias por este culto maravilloso que tú nos has permitido disfrutar, Dios. Ayúdanos a recordar estas cosas, a recordar que tú estás en nuestra vida, que estás a nuestro lado. Ayúdanos a tener ese corazón agradecido contigo. Gracias, Dios.